gobierno peronista de los Kirchner rompió relaciones con acreedores internacionales, negándose a pagar ese tipo de obligaciones. Además, durante sus regímenes, excedió el gasto público a través de subsidios a servicios básicos, entre otras medidas reñidas con la racionalidad económica. Desocupados, no registrados, registrados, con ingresos altos, con ingresos bajos, todos están subsidiados en transporte, en luz, en gas, en agua y en combustible. Asimismo, fijó impuestos a la exportación y a empresarios locales e internacionales. Además, se imprimió mucho dinero para paliar efectos que se produjeron como consecuencia de su política económica, tanto interna como externa. En la actualidad, Argentina tiene un enorme déficit público y se estima que hasta fin de año la deuda pública superaría los 325.000 millones de dólares, alcanzando el 87% del PBI, que comprende la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de un escenario en que, una vez más, la crisis económica vuelve a tener presencia, teniendo a la inflación como una de sus caras más visibles. Las reformas graduales del presidente Mauricio Macri no han resultado efectivas para lidiar con los problemas financieros y cargas sociales dejados por los gobiernos de los Kirchner. Esto ha generado críticas y movilizaciones que no solo tendrían como protagonistas a defensores del anterior régimen, sino también a quienes se preocupan por las vacilaciones y equivocaciones que en materia económica se estarían cometiendo. Los llamados al esfuerzo de la sociedad no parecen, pues, tener la misma percepción de antes. ¿Por qué cuando parecía que veníamos bien, sentimos que volvemos para atrás? Y les voy a hablar desde el corazón, con la verdad, como siempre lo hice. Y también con la convicción de que si seguimos adelante, vamos a lograr esa Argentina que soñamos hace mucho, mucho tiempo. A pesar del nuevo gobierno en Argentina, los inversores y prestamistas internacionales son muy cautos a la hora de volver a invertir en este país. En ese contexto, la máquina de imprimir billetes del Banco Central de Argentina es el principal medio para generar dinero a fin de afrontar gastos públicos, cual ha ocasionado una predecible depreciación del peso y una desconfianza en la moneda nacional, provocando que suba el dólar de manera brusca, afectando a quienes conforman la sociedad argentina. Generalmente, Ricardo, los reduccionismos son engañosos. Sin embargo, en el caso de Argentina, se podría plantear que es un falso dilema el que nos invita a escoger entre la política de shock y el gradualismo. En realidad, nosotros nunca tuvimos ese dilema, salvo en la narrativa del gobierno. Es decir, a ver si lo puedo explicar de una manera que sea entendible para todos. Nosotros tenemos un sistema financiero muy pequeño, es un décimo del de Estados Unidos, es un sistema muy chiquito. ¿Por qué tenemos un sistema muy chiquito? Eso también hay que entender. Porque confiscamos, el gobierno confiscó 5 veces los depósitos de nuestros ciudadanos, o sea, el gobierno se apoderó de los depósitos. Entonces, claro, si uno va a depositar al banco, en realidad habría que darle un beso en la frente al que se atreve a depositar. No tenemos mercado de capitales porque los Kirchner confiscaron todos los ahorros, los fondos de pensión que había para financiar, que son la base de financiamiento en otros países. Entonces, en realidad no había opción, salvo en la fantasía, para financiar enormes déficits. Técnicamente no era posible, o sea, era un problema de lectura de los libros, no se podía. ¿Qué pasa cuando uno hace cosas que no se pueden? Bueno, termina en un desastre, como acaba de terminar. Entonces, la opción esa entre gradualismo, en realidad no existía porque nunca hubo una discusión de cómo iba a ser factible que esas propuestas se llevaran adelante. ¿A qué se debe eso? En realidad, esto viene de largo. En la campaña electoral, el presidente usaba un paper que se llamaba Don't Worry, Be Happy, que decía que no había que hacer grandes ajustes. No, esto es verdad, o sea, yo por supuesto que yo estaba indignado.
decía, si no le decimos a la gente los problemas que tenemos, después van a estallar. Y los problemas están. Pero digo, esa lógica de que no había que hacer grandes correcciones, que era un error, bueno, los problemas esos se le vinieron encima. Ustedes se ríen, a mí me da una tristeza, ustedes se ríen y tienen el legítimo derecho de reírse. Pero, no, mejor escuchar el discurso, no lo puede creer. Es decir, no hubo en realidad dilema, no hubo eso. Hubo una negativa a afrontar los problemas tal cual son. Eso es lo que hubo. Porque para que haya dilema tendríamos que haber tenido alternativas, no las teníamos. Aún hoy, la comprensión por parte del liderazgo gubernamental, no digo de la oposición o del común de la gente, por parte del liderazgo gubernamental, de la gravedad de la situación es baja. Es decir, el liderazgo gubernamental no tiene una percepción clara de los dilemas y los problemas que enfrentamos. Es decir, hay una actitud de negación de los problemas y dilemas que enfrentamos. ¿Cómo se expresa eso? Después no quiero ser largo, pero básicamente el gobierno ha pedido que al Fondo Monetario que se anticipe el financiamiento del 2021 y el 2020 al 2019. Porque en la cabeza del gobierno el mundo termina en el 2019. ¿Qué vamos a hacer en el 2020-2021? Es un secreto para, como decía Rocío recién, es la varita mágica. ¿Cuál es la lógica? El gobierno cree, y los organismos multilaterales, que si se logra pasar el proceso electoral, luego de pasar el proceso electoral, va a haber un mundo más razonable y vamos a poder hacer cosas que hoy no podemos. Eso no es verdad. Pero no forma parte de la agenda el qué hacemos después del 2020. Digo, para finalizar, yo he propuesto públicamente, que nadie quiere escuchar, ni mis amigos, que vamos a necesitar un gobierno de amplia coalición para lidiar del 2020 en adelante con los problemas que tenemos. Nadie quiere escuchar eso, porque plantearse eso implica poner blanco sobre negro, negro sobre blanco, qué reformas tenemos que hacer. Y hay una negación casi terrible de no querer enfrentar los problemas. Digo, para que todos entiendan el problema económico que tenemos. ¿Cómo es la baja de gasto que ha hecho el gobierno del presidente Macri? Voy a explicar algo que no explico en la Argentina para no irritar más. Lo que ha hecho es subir fuertemente la tasa de inflación. Como ha subido fuertemente la tasa de inflación y los ajustes salariales y jubilatorios tienen un rezago de 8 meses, la suba en la tasa de inflación produce una baja de gasto. Ahora, para que esa baja de gasto permanezca, necesitamos que la inflación permanezca a niveles extravagantes. Donde la queremos bajar, el sector público explota. Digo, es decir, todo el mecanismo como está pensado no busca una solución práctica, una solución duradera, una solución perdurable. Digo, ese es el problema técnico que tenemos. Sin embargo, Agustín, como muestra de un esfuerzo casi heroico, se anunció en septiembre la reducción del gabinete. Probablemente no sea suficiente para lidiar con estos problemas. Sí, como saben que esa fue una de las ideas que nosotros estamos trabajando desde el principio del gobierno. En realidad, Cristina Kirchner había aumentado fenomenalmente todo el gasto público, había aumentado la cantidad de ministerios de 8 a 15, y cuando empieza el gobierno de Mauricio Macri aumenta de 15 a 22. Entonces sacamos un indicador y sacamos un video que se llama La Gran Raviolada, ¿no? Los ravioles son la cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías. En total son 3.000 reparticiones que tiene el gobierno federal. Y finalmente, después de mucho trabajo, logramos que algo se haga. El gobierno anunció la reducción del gabinete. Primero redujo un ministerio y ahora otros 10 ministerios adicionales. Pero la realidad es que no están haciendo reformas profundas. Hasta nosotros calculamos, imagínense que el gobierno federal en Argentina tiene 750.000 personas. En nuestra reforma calculamos por lo menos una primera estimación que significaría una reducción de 200.000 personas. En cambio, ellos logran reducir los ministerios sin echar a nadie. Con lo cual es bastante complicado. Fíjense que en Argentina
el gobierno anterior fue aumentando, por ejemplo, la cantidad, durante 3 gobiernos, la cantidad de empleados públicos a nivel nacional, provincial y municipal subió de 2 millones a 4 millones. La cantidad de jubilados, como se regalaron jubilaciones a gente que no hicieron los aportes, subió de 3 millones y medio a 7 millones. Y la cantidad de gente que recibía planes sociales en plena crisis del 2001 eran 1.200.000. Después pasaron a 8 millones y medio. Es decir, tenemos 22 millones de personas recibiendo un cheque del Estado. Y del otro lado, 8 millones de personas trabajando en el sector privado formal. La realidad es que cuando llega el gobierno de Mauricio Macri, nosotros esperábamos una fuerte reducción de todos los aspectos. ¿Y qué pasó? Que siguieron aumentando. Aumentaron 1 millón los planes sociales. Y como no era suficiente el Estado benefactor, ahora han puesto, como en el video mostrábamos cómo están subsidiando cantidad de cosas a los argentinos, subsidiaba el gobierno anterior, ahora también hemos inventado el Estado benefactor de las mascotas, ¿no? Y entonces subsidiamos a los perros y a los gatos. Entonces hay hospitales para perros y gatos, hay veterinarias ambulantes para hacer castraciones gratuitas y una cantidad de cuestiones. De manera tal que es cierto, empieza ahora un ajuste, pero no de la magnitud que necesitamos, y eso genera un desafío por delante que todavía es muy, muy grande. Agustín, ¿hay alguna diferencia conceptual de alto vuelo, seguramente en términos académicos, entre las retenciones del kirchnerismo y las cargas a la exportación que han sido colocadas por el gobierno de Macri? Bueno, la verdad es que esa es otra de las grandes desilusiones que ha provocado el gobierno de Macri, porque el gobierno inicialmente, cuando uno lo escuchaba al presidente Macri, la verdad es que tenía las ideas muy claras. Macri decía: la Argentina está cobrando los impuestos más altos del mundo. Nosotros, el informe que salió del Banco Mundial, las empresas argentinas pagan, estamos en el segundo ranking mundial de lo que más pagan, salvo la isla de Comoros en África. La verdad es que Macri lo tenía claro: tenemos el gasto público muy alto, los impuestos muy altos y había que reducirlos. Hicieron una reforma impositiva, gradualista, que en 5 años iba a reducir 1,5 puntos la presión impositiva. Nosotros decíamos: miren, el problema entonces en Argentina es que los ministros de Economía cambian rápido, como dice Ricardo, los presidentes del Banco Central cambiaron 3 veces en los últimos 5 meses. Es decir, que es muy difícil pensar una reforma a 5 años. ¿Y qué pasó? Empezó a reducir los impuestos, entre ellos las retenciones, durante un tiempo, y ahora las subió. ¿Por qué? Porque lógicamente estamos entrando en crisis. Y cuando entramos en crisis en Argentina, los políticos se ponen de acuerdo únicamente para ajustar el déficit en una cuestión: devaluar, que como dice Ricardo, al devaluar aumenta mucho la inflación y los salarios van más despacio, entonces te permite licuar parte del gasto público y aumentar impuestos. Con lo cual han aumentado impuestos ahora a las exportaciones. ¿La diferencia cuál era? Que las retenciones eran solamente al campo. Ahora el presidente Macri ha puesto impuesto a todas las exportaciones de la Argentina. Nosotros le tratamos de explicar que para entender un impuesto es como un freno. Si uno pone impuesto al consumo, es un freno al consumo. Si uno pone impuesto a las ganancias, es un freno a las ganancias. Y si uno le pone impuesto a las exportaciones, es un freno a las exportaciones. Y la pregunta que uno se hace es: ¿cómo vamos a hacer para pagar esta pila de deuda que está tomando la Argentina, que mostraba muy bien el video, si frenamos las exportaciones? Es decir que tenemos un problema grande también en ese tema. Ricardo, frente a tantos vaivenes del peso argentino, ¿es posible hablar seriamente de una dolarización o las circunstancias vuelven muy adverso el panorama para quien lo plantee? Bueno, es un tema muy debatido, acá Todorista, que siempre me ha hostigado. A ver, yo estoy dispuesto a ese debate, pero luego de resolver otro anterior. Para dolarizar se necesitan dólares. O sea, hay que rescatar los pesos y poner los dólares. Nosotros los dólares no los tenemos. Entonces la primera pregunta mía es: ¿quién los va a poner? Digo, ese es un... Ahora, después viene el problema, que es interesante. Nosotros tuvimos un sistema que fue la caja de conversión, que es como un sistema donde fijábamos el tipo de cambio irrevocablemente contra el dólar. ¿Cuál es el tema de eso? Eso requiere que haya una reforma estatal, presupuestaria,
presupuestaria, laboral, que le dé flexibilidad al sistema. Lo que a nosotros nos da flexibilidad hoy, es horrible lo que voy a decir, pero lo que nos da flexibilidad es la devaluación. O sea, el mecanismo que nosotros tenemos para arreglar los problemas presupuestarios es la devaluación y la alta inflación. Si nosotros nos quitamos ese instrumento, cosa que a mí no me gusta, así que estoy dispuesto a esa discusión, tenemos que flexibilizar la legislación laboral, tenemos que arreglar el tema presupuestario, hacer la reforma del Estado, que nadie habla de eso nunca. O sea, no es posible hacer una cosa sin hacer la otra. Y yo creo que en realidad el tema más grave de Argentina es su ingobernabilidad. Ya, por ejemplo, la respuesta de estos días sobre las tarifas de gas, que era un problema técnico de cómo se cobraban entre las empresas los flujos, la solución fue que lo pague el Estado. ¿Quién es el Estado? El Estado es más déficit, es más deuda, es más inflación. Eso no está internalizado por la población. O sea, el Estado es como un Papá Noel, que otro lo fondea. Entonces, la dolarización, la eurorización, para poner otra alternativa, lo que requiere son los recursos para hacerla y requiere reforma. En realidad, mucha gente cree, y probablemente Agustín crea eso, digo, no quiero, que va a ser esa reforma la que va a forzar las otras. O sea, si reformamos el orden monetario va a forzar la reforma laboral, presupuestaria, estatal, casi por accidente. Agustín, por el derecho a la alusión, ¿es viable la dolarización o no? Yo creo que la dolarización es viable y creo que es deseable también la dolarización en Argentina. No era mi primera opción, pero a medida que se va deteriorando la situación, hay un punto donde los dólares aparecen. Porque en realidad los argentinos tenemos dólares, pero en el exterior. Tenemos más de 200.000 millones de dólares en el exterior. Y también hay muchos dólares en el colchón. Con lo cual, si uno hace un esquema estable, hay distintos cálculos que se han hecho. Hoy, por ejemplo, el tipo de cambio en Argentina está en cerca de 38 pesos por dólar. Y hay cálculos que se estima que podrían hacerse una dolarización a nivel de 55, que ya no estamos tan lejos. Es decir, que si la crisis avanza, en algún punto se puede llegar aquí. Hay que entender a Argentina. Argentina ha tenido, ya hemos sacado 13 ceros a la moneda. Cada cero que le sacas a la moneda implica que le sacas un 90% del poder adquisitivo a la gente. Un solo punto para que todos entiendan. Maduro y Chávez le han sacado 9. O sea, nosotros estamos adelantados. Es decir, por el estándar de Maduro y Chávez, nosotros estamos más avanzados. Digo, imagínense si nuestro estándar es Maduro y Chávez. Y le sacamos 90% esas 13 veces, y en esta nos salimos de la convertibilidad en el 2001. Y ya llevamos una pérdida de poder adquisitivo de 97,5%. Ahora, a mí no me sacan ese poder adquisitivo. Yo me puedo defender. Yo me defiendo comprando dólares. Estoy en el mercado financiero, estoy en la City porteña. Puedo llevar mis dólares al exterior. ¿A quiénes que le afecta? A los más pobres. A los que están trabajando en el campo. A los que están recogiendo la cosecha de tomates. Esas personas no pueden comprar dólares. A ellos es a los que los políticos los castigan robándoles con la devaluación. Porque la devaluación es un robo, no es otra cosa. La dolarización implicaría recuperar la moneda. Recuerden que es la moneda. Perdón si me extiendo un poquito, pero la moneda tiene 3 características básicas. Reserva de valor. El peso argentino no lo es. Como no lo es el bolívar y tampoco el bolívar soberano. Vamos, seamos sinceros, ¿no? La pérdida de valor es fenomenal. Tiene que ser unidad de cuenta. Tampoco sirve, si uno tiene que vender un auto en Argentina, no lo puede expresar en pesos, no lo puede expresar una venta de una casa o un contrato. Tiene que tener una moneda que sirva de valor o ajustar el peso, es imposible. Lo único que sirve es como medio de cambio y no demasiado bien. La cuarta función que inventamos los economistas es tratar de morigerar el ciclo económico. Entonces, usar la moneda para manipular la tasa de interés y de esa manera tratar de morigerar el ciclo económico. Ahora, desde 1935 que creamos el Banco Central, jamás ningún gobierno logró hacerlo en Argentina. Entonces, ¿para qué queremos una moneda? Para devaluarla, que no tiene otra, la única función que tiene es que el costo de las crisis las paguen los más pobres. Muchas gracias a Agustín Echevarne y Ricardo López.